Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. La información disponible en la red acerca de Mario Puzo es abundante, pero relativamente somera y desde luego concentrada en el que fuera su mayor éxito comercial, El Padrino. Puzo nació en 1920 en Nueva York, Estados Unidos, hijo de inmigrantes provenientes del sur de Italia y falleció en Long Island en 1999. Sirvió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A su regreso, estudió literatura y narrativa creativa en el New School for Social Research y en la Universidad de Columbia. En 1950 publicó por primera vez. Lo hizo con un relato corto titulado La Última Navidad y 5 años después publicó su primera novela, La Arena Sucia. Posteriormente, en 1965 publicó La Mama y en 1967 Seis tumbas en Múnich. En términos generales, su trabajo hasta ese momento fue bien recibido por la crítica, pero no por el público, siendo todos estos títulos fracasos comerciales. La fama alcanzó a Puzo con la novela acerca de la mafia que nunca quiso escribir, El Padrino, de 1969. Después de la reputada novela, todas sus nuevas obras alcanzaron el estatus de superventas. Sus dos últimas novelas, Omerta de 1999 y Los Borgia de 2001, fueron publicados de manera póstuma y hoy justamente hablaremos de la última de ellas, Los Borgia, de la que además hay que hacer la claridad de que fue culminada por su compañera sentimental Karol Gino. Así que sin más preámbulos, comencemos. Fue el 6 de agosto de 1492 la fecha en la que se reunió por primera vez el cónclave cardenalicio responsable de elegir al sucesor del Papa Inocencio VIII, vicario de Dios en la tierra. Desde luego, las apuestas fueron altas, los intereses profundos y egoístas, pues la posición de gran monarca de la Iglesia Católica era altamente codiciada, porque no solo brindaba grandes riquezas y poder sobre Roma y los estados pontificios, sino que también lo entregaba sobre todos los monarcas cuya posición como soberanos de sus reinos, cosa que supuestamente era voluntad divina, solo podía ser validada por el Papa. En la carrera por la tiara papal había un palo, Rodrigo Borgia, un cardenal que había crecido dentro de la jerarquía romana gracias a su competente trabajo, aunque no podemos desconocer el impulso extra que provino de su tío, el Papa Calixto III. ¿Por qué Rodrigo era un palo en esta competición? Porque su origen era español, su apellido era una italianización de Borja, y a todas miras era inadmisible que el papado recayera en cabeza de alguien ajeno a la península que siglos más tarde sería conocida como Italia. Pero los caminos del Señor son misteriosos, o acaso por la magia de la simonía, en cosa de una semana la fumata blanca se elevó al cielo y Rodrigo Borgia se coronó Papa de la Iglesia Católica con el alias de Alejandro VI. Pero ¿quién era este señor? Puzo en su novela lo describe así. Era un hombre apuesto y de gran corpulencia, cuya estatura le permitía cargar con su peso con dignidad. Sus oscuros ojos a menudo brillaban divertidos. Su nariz, aun siendo grande, no resultaba ofensiva y sus labios, plenos, sensuales y casi siempre sonrientes, le conferían un aspecto generoso. Pero era su magnetismo, esa energía intangible que irradiaba, lo que hacía que todo el mundo coincidiera en afirmar que era uno de los hombres más atractivos de Roma. Alejandro, antes de elegirse como papa, había tenido un amplio número de vástagos, pero sus predilectos, y de los cuales no escondía su condición de progenitor, yendo en contra de todas las convenciones sociales y protocolarias para un prelado en su época, eran los que había tenido con Vanozza Catanei: Juan, César, Lucrecia y Jofre. Una vez elegido papa, Alejandro llevó a sus hijos a vivir con él, porque además de amarlos con adoración, por lo menos a los 3 primeros, veía en ellos los instrumentos perfectos para forjar alianzas y consolidar el poder de su familia y desde luego el de la Iglesia. Lucrecia fue entregada en matrimonio una y otra vez según lo estimó conveniente el Papa español. Juan fue comandante supremo de los ejércitos pontificios. César cardenal y Jofre, de quien Alejandro nunca tuvo la absoluta convicción de su paternidad, también fue casado de acuerdo a los intereses políticos de su padre. Desde luego, ninguno de ellos conoció la verdadera felicidad, o cuando estuvieron próximos a hacerlo, la tragedia los embistió, quizás como retribución a los muy terrenales y poco místicos estratagemas de su padre para perpetuarse en el poder. Puzo recoge en su libro de manera amena el papado de Alejandro VI, una historia que derrocha nepotismo, simonía, nicolaísmo, incesto, intrigas, envidias, celos, torturas, homicidios y otros muchos atributos más tan particulares del comportamiento del ser humano, especialmente manifiestos en las cortes del Viejo Mundo.
Lo hace con una prosa vertiginosa y emocionante que lleva al lector a ese estado de avidez en el que no quiere suspender la lectura para poder avanzar y desentrañar las felicidades y miserias de la que quizás fue una de las familias más admiradas y al mismo tiempo odiadas del Renacimiento. Los Borgia es una estupenda pieza de entretenimiento y, aunque quizás no se trate de una gran obra maestra, tiene la virtud de estar basada y ser relativamente fiel al trasfondo histórico que narra, lo que le agrega muchísimo valor a su función de divertir, porque, como todas las novelas históricas lo hacen, instruye al lector. Sin embargo, es necesario tener precaución, porque varias de las situaciones descritas, como por ejemplo la transfusión de sangre a la que hace alusión, tienen mucho de leyenda y el autor las presenta como hechos verídicos. Esta es una obra que yo había leído ya hace varios años y que por sugerencia del Club de Lectura Entre Líneas de Cartagena, Colombia, decidí leer nuevamente, sintiéndome absolutamente complacido. Por tanto, si quieren dar un vistazo al Renacimiento italiano, a las cortes europeas de aquel entonces, si están ávidos de intrigas y escándalos familiares y desde luego de un tanto de historia, les recomiendo ponerse en la tarea de leer Los Borgia. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, un abrazo.